hoy tenemos otra entrevista súper especial de una artista de oro, que es una artista de oro tica de origen argentino. Doña Gladys Catania, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su hermosa casa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Nosotros, como ya ustedes saben, siempre empezamos hablando desde que están pequeñillos. Una niña en Argentina. Sí, efectivamente. Yo nací en Santa Fe, que es una provincia de Argentina. Mis padres se llamaban María Elena Álvarez del Riego y era una mujer muy culta, con una gran ansiedad de conocimientos y de cultura, lectora de primera línea, de lo cual yo heredé parte. Y mi padre era ingeniero, se llamaba José Enrique Acebal. Prácticamente se dedicó a la docencia y a la política. Él fue el creador y primer presidente del Partido Justicialista en Santa Fe, y durante muchos años del gobierno peronista mi padre desempeñó cargos muy importantes, tanto en la provincia como en la Secretaría General del Sindicato de Educación, que eso era en Buenos Aires. Cuando fue docente, ¿de qué era docente? Él mantenía la docencia ininterrumpidamente. Ya cuando estaba con cargos políticos, pero cuando fue la elección del secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, que así se llamaba, fue propuesto para ese cargo tanto por parte de Santa Fe como por parte de Buenos Aires, de gentes del área docente. Y ahí se desempeñó durante muchos años, hasta su retiro, que fue voluntario, donde quiso experimentar otras cosas que efectivamente hizo, y en eso también se parece a mí, o me parezco yo a él. En Santa Fe existía una vida cultural bastante intensa. De hecho, era la capital cultural de la República. Yo siempre supe que me interesaba el arte. Primero la danza, de la que cursé muchos años, paralelamente a la música, lo que me recibí de profesora de piano. Pero la onda me andaba más por el teatro. No obstante lo cual, y digamos que por presión familiar, yo fui a la universidad y me inscribí en la Facultad de Derecho. Durante 3 años hice la carrera. Me interesaba muchísimo, pero yo seguía con el pensamiento puesto en el arte. Y un día me decidí y dije, no quiero más esto. Y me inscribí en la escuela de teatro, que casualmente por esas épocas iba a estar creada y dirigida por Oscar Fessler, personaje que en Costa Rica se conoce muchísimo, Taller Nacional porque de Teatro. también aquí eso fue parte del taller, de la iniciación del Taller Nacional de Teatro, de la que luego te contaré cómo. Yo también pertenecía a un grupo de teatro llamado Teatro de los 21, porque ese fue el grupo inicial con el que nos reunimos y decidimos que ese era el nombre. Voy a interrumpirla, disculpe. Entonces, ¿usted estaba estudiando Derecho? ¿Lo terminó? No, no lo terminé. Llegué hasta 3er año y eran 5. Y yo en 3er año dije, ya no más. ¿Y la familia qué dijo? La familia no puso muy buena cara, porque mi papá con muy buen criterio decía, del arte no se vive. Y yo con un criterio de otro tipo dije, no me importa. ¿Usted tiene más hermanos? Sí, tenía un hermano, ya falleció,
menor que yo, también ingeniero como papá. Ese sí cumplió los sueños de la familia, ¿verdad? Pero también era aficionado a la fotografía y era un fotógrafo maravilloso. Casado, con 2 hijos, lamentablemente murió en un accidente a los 51 años. Muy joven. Sí, esa desolación todavía la guardo en el corazón. Yo le llevaba 7 años y no sé por qué razón se me ocurrió hacer el rol de madre, tanto que mi hermano siempre decía, mi segunda mamá fue Pochocha, como me llamaban en mi casa. Me ibas a decir algo, perdón. Bueno, ahora también tengo otra pregunta. ¿De dónde sale Pochocha? Porque, Mira, bueno, lo que he escuchado, la pocha, es como aquí. La pochi. La pochi, ajá. Sí. Pero es Pochocha, entonces. En mi casa me llamaban Pochocha. No me preguntes por qué. Tenía una tía, que así le llamaban, por Preciosa, pero yo de Preciosa no tenía nada. El caso es que me pusieron Pochocha. Pero no le creo, entonces sí, era de Preciosa entonces. Por lo menos para mi tía. Pero los amigos en Santa Fe y la gente de teatro me llamaba Pochi. De ahí a acá siempre siguió siendo Pochi, ¿verdad? Al principio aquí me llamaban Gladys, pero ya cuando empezó a correrse que mi apodo era Pochi, hoy soy Pochi para todo el mundo. Sí. Bueno, el caso es que con el Teatro de los 21 yo hice 10 años de teatro. Era un teatro importante dentro del conjunto de teatros independientes del país, tanto que hemos sido invitados a festivales para representar al país y demás. Y en el año 1962 decidimos hacer una gira por Centroamérica. Hicimos todos los contactos y el único contacto que nunca pudimos hacer fue Costa Rica. Entonces, viajamos, hicimos Panamá, bueno, Buenos Aires antes de salir, Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Y cuando estábamos en Guatemala, un productor mexicano muy importante nos vio y nos contrató para ir a México, donde estuvimos como 6 u 8 meses representando las historias para ser contadas. Regresamos ahí conocimos al agregado cultural de la Embajada Argentina, que fue el encargado de recibirnos, de hacer las fiestas y las recepciones y todo lo demás, que se llamó Mario Palacios. E hicimos una amistad que perduró con el tiempo. Regresamos a Argentina después de esta gira que duró más de un año. Reorganizamos el teatro. ¿Quiénes estaban en el grupo? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Éramos inicialmente 21. Por eso el nombre. Inicialmente. Pero para ya el regreso a Argentina quedamos como 12. Entonces hicimos una reorganización y nos dedicamos a algo que siempre nos había gustado hacer, pero que hacíamos esporádicamente. Hacer giras con obras a distintos lugares de la provincia y de las provincias aledañas. Más a la comunidad. Sí. En el año 1966 yo obtuve una beca del Fondo Nacional de las Artes de Argentina para estudiar, para hacer unos cursos, avanzados, en Buenos Aires, con el profesor que yo eligiera. Pero usted ya tenía, porque usted me dijo que mientras estaba en el grupo 21 también ya empezó a estudiar teatro. No, yo estudié teatro simultáneamente con el Teatro de los 21. Ok, entonces cuando ya le ofrecen esta beca. Yo ya había terminado. Ok.
Yo había terminado ya la carrera antes de salir de gira a México, al exterior, pues. En el año 1966, como te digo, yo gané una beca del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires y elegí como profesor a Óscar Fessler. ¿Por qué? Porque lo había conocido en Santa Fe, me gustaba enormemente su metodología, me había parecido insuficiente con lo de la escuela de teatro y siempre me quedaron cosas pendientes de saber con él. Por ejemplo, en la escuela de teatro de Santa Fe no hicimos promoción teatral. Y yo sabía que él era un experto en eso, porque ya en eso había trabajado en Francia y especialmente había trabajado en Brasil y en Buenos Aires. Entonces yo decidí que a quien quería para esta tutoría, digamos, era a Óscar Fessler, con el cual además yo tenía una amistad pues personal, ¿verdad? Más una admiración infinita. Bueno, por una casualidad del destino nos volvemos a encontrar, quien fue mi esposo y yo, Alfredo Catania, con Mario Palacios, el que había sido agregado cultural en México. Y Mario, que nos había estado buscando porque sabía que estábamos en Buenos Aires, pero no sabía dónde, un día nos encuentra, es más, me encuentra a mí en el Fondo Nacional de las Artes, rindiendo un informe de la beca, y me dice, necesito hablar con ustedes, que vamos a encontrarnos en el típico asado argentino en su casa. Y cuando llegamos nos dice, yo quiero que se vengan conmigo porque me acaban de nombrar agregado cultural de Argentina en Costa Rica y los necesito para que formemos un equipo. Yo pensé, bueno, la casualidad tan extraña. Que cuando hicimos la gira no había contacto. No ahora había resulta que hablan de Costa Rica. Se perdió el contacto, no fue posible. Y en todas partes de Centroamérica nos hablaban de Costa Rica. Tienen que ir a Costa Rica, que es un país muy culto, que no sé qué. Pero no se había dado el contacto y no vinimos. Le dijimos que sí, por un año. ¿Sabes? Hace 52 que estoy aquí. Bueno, vinimos directamente para la organización del Departamento Cultural de Argentina, con la que se hicieron exposiciones y demás, pero con un contacto directo con la Dirección General de Artes y Letras, que es anterior al Ministerio de Cultura, para allí crear una escuela-taller de teatro, también por un año. Se abrieron las inscripciones. En las inscripciones hay personas que hoy en día son gente importantísima. Te podría nombrar a Eugenia Chaverri, Rubén Pagura, Dios, y un montón más. Remberto Chávez, y mucha gente, muchos integrantes del Teatro Arlequín, que era el teatro principal aquí. Por ejemplo, Anabel Garrido, Lenín Garrido, Óscar Castillo, Quitico Moreno, todos ellos decidieron inscribirse en esto, a ver qué pasaba con nosotros. Porque además hay una casualidad muy especial. En México, en el estreno en México, en la platea estaban Daniel Gallegos y Quitico Moreno, quienes inmediatamente en la fiesta de la embajada nos contactaron y estuvimos en comunicación. Yo recuerdo haber leído una obra que después aquí hice, interesantísima, de Daniel Gallegos, que se llamó La Casa, pero cuando nos fuimos para Argentina se perdió el nexo. Sin embargo, cuando vinimos para aquí, ellos recordaron quiénes éramos, qué hacíamos y demás. Y entonces se pusieron en conocimiento con el resto de la gente. Allí también se enteró de todo Beto Cañas,
Guido Fernández, es decir, toda la gente relacionada. El mundo es un pañuelo, y el gremio también. Sí. Porque fueron todas las conexiones que Yo sin digo querer que el se dieron. mundo no es ancho y ajeno, es pequeño y nuestro. Sí. Cuando usted ya se vino con el agregado cultural para Costa Rica, ya venía casada, me dijo. Sí, yo venía casada desde hace más de 10 años. Ah, cuénteme entonces, ¿cuándo se conocieron ustedes? ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos desde muy jovencitos porque nuestros padres eran amiguisísimos, casi como hermanos. Niños, siendo niños. Te voy a contar una historia que por primera vez la cuento. No lo soportaba. No lo soportaba. No obstante, no me perdía un partido de rugby ni un partido de waterpolo. Sin embargo, socialmente estábamos en los mismos lugares, teníamos algunos amigos comunes, pero yo y él a mí, yo creo que estábamos defendiéndonos el uno del otro. Cuando se fundó el Teatro de los 21, los dos éramos parte de esa fundación. Y allí nos conocimos y rapidísimo nos casamos. Rápido. ¿Meses? Sí, a los 3 meses de ponernos de novio, nos casamos. Y estuvimos casados casi 20 años. Bueno, él es el padre de mi hijo, que es lo más importante que me ha pasado a mí en la vida. ¿Cómo se llama su hijo? Alfredo Catania Aceval. Es médico. O sea, Él lo hizo bien, pensó bien en que quería. Él dijo, yo no, yo sí por acá. Trabaja actualmente en el IAFA, vive en Guanacaste, viaja mucho a congresos, que es invitado en el extranjero y demás. En fin, una vida que me enorgullece. Un hijo que me da a mí el sentido de mi vida. Entonces ustedes trabajaron desde el grupo 21, desde ahí ya venían trabajando como... Y al venir acá, Ajá. de pronto hicimos acuerdo e hicimos un conjunto común con el Teatro Arlequín, el viejo Teatro Arlequín. Que no me vas a creer, ya las coincidencias te podría decir que son muy extrañas. El mismo día, el 1 de agosto, que se creó Teatro de los 21 en Santa Fe, ese mismo día se creó el Teatro Arlequín en Costa Rica. Wow. Es impresionante. Sí. Bueno, empezamos a trabajar, ya para todo esto, el año que habíamos comprometido se había ido prácticamente. Empezamos a hacer una coproducción que le llamamos Argentica, entre el Teatro Arlequín y el Teatro de los 21, porque en esa época también estaba Carlos Catania, aquí, que había vivido en Guatemala y se había regresado a Costa Rica por invitación del Ministerio de Cultura. En el interín de esto que te estoy contando, se crea la Escuela de Teatro de la Universidad de Costa Rica. Y ya terminando nuestro periodo de compromiso con la embajada, Daniel Gallegos nos propone conformar el grupo de profesores, que fue el primer grupo de profesores que hubo, ¿verdad? ¿Quiénes eran? A ver, en esa época era Daniel, Alfredo, Carlos, yo, Juan Enrique Acuña, que también era argentino y era el profesor él no le llamaba títeres, le llamaba muñecos. Uh-huh. El moderno teatro de muñecos que existe hoy día lo fundó Quique. Estaba Eve Grandoso, había un profesor, dos profesores norteamericanos, Donald... No Trump. Wadley. Donald Wadley.
Y un profesor que se llamaba Martínez, Raúl Martínez me parece. Bueno, éramos un grupo grande de profesores. Yo daba expresión corporal y Alfredo y Carlos daban actuación. Cuando Carlos se retiró de la universidad e hizo compromiso con la Universidad Nacional, yo me hice cargo de las clases de actuación, que eran las clases de Carlos, y ahí estuvimos durante 4 o 5 años. A los 4 o 5 años nosotros consideramos que ya era una etapa cumplida, más que cumplida. De ahí también hay mucha gente que hoy día está en escena, ¿verdad? Que se vinieron de lo de artes y letras, Arabella Salaberry, Ulloa, Ingo Nijaus, Los Soto, Eugenia, Remberto Chávez, Rubén Pagura, todos los que estaban allá, más otros nuevos que ingresaron, fueron alumnos nuestros. Decidimos que era hora de hacer un viaje a alguna parte y refrescarnos un poco los conocimientos. ¿A ese momento cuánto tiempo tenían en Costa Rica? Uy, imagínate, llegamos en el 67, en el 4 de junio del 67, no se me olvidará jamás, por varias razones. Perdón, y que ahora me mencionó el 1 de agosto, el Teatro Alriquín, ¿de qué año? Del 57. Sí, del 57, sí. Ay, qué horror, me parece que ahora estoy dudando entre el 56 o el 57. No, yo creo que el 57. Le pregunté que cuánto tiempo duró aquí en Costa Rica después de la UCR, o sea, que desde que llegaron hasta la UCR. Imagínate, llegamos en el 67 y estamos hablando del 71. Del 70 como unos 8 años más del o menos. Del 72. Bueno, hicimos un muy largo viaje a Europa. Casi 8 meses a Europa. ¿A qué? Queríamos viajar. Pasear. No solamente, queríamos ir a ver qué pasaba con el teatro, ir a ver espectáculos, con la gran suerte de que gracias a la generosidad de Daniel Gallegos nos contactó con muchos equipos de escuelas de teatro muy importantes. Así estuvimos asistiendo sin participación al John Vic en Londres, a los cursos de Lecoq en Francia, a los cursos de un argentino en España y a otro argentino, muy importantes ellos, en Italia. Pero teníamos amigos en Yugoslavia. Entonces enfilamos para Yugoslavia por un mes. Nos terminamos quedando 3 meses, ¿verdad? ¿A que su hijo no le cree a usted? Si usted también me dice, vamos por 2 días a la playa, yo digo, no le creo. Sí. No le creo. Lo más probable es que pase una semana, que te acabo de decir. Bueno, en Yugoslavia, los amigos nuestros, él era agregado cultural mexicano, él era mexicano, y ella, su esposa, era del Teatro de los 21, cuando lo fundamos. Betty Catania, la primera esposa de Carlos Catania, ¿verdad? Que se habían divorciado, ella se había ido a México, en México se conoció con Carlos Hernández Serrano, que era un antropólogo, historiador, uno de los fundadores del Museo de Antropología de México. Se casaron, se fueron al X tiempo a vivir a Yugoslavia, y nuestro propósito final era pasar por aquí, e ir a verlos. Pero en cada lado, como bien decimos, la semana se hacía 15 días, los 15 días se hacían 3 semanas. Bueno, y Yugoslavia nos significó 3 meses. Allí vimos muchísimo teatro,
excelente teatro. Vi un montaje inolvidable de Madre Coraje y un montaje modernicísimo de Hamlet, que quedé con el ojo cuadrado. Contactamos con una escuela de teatro en Zagreb, no en Belgrado. Nosotros estábamos residiendo en Belgrado, para ir a ver clases. Y resulta que nos ofrecieron una beca en Zagreb. Pero primero había que estar 8 meses para aprender el yugoslavo. Después de eso, empezar con la escuela de teatro, que era una beca completa que nos hubiera solucionado la estadía total. Pero yo me levanté una mañana y dije, yo no quiero, no tengo ganas, yo me voy a mi país. Y Alfredo me preguntó, ¿Argentina? Y yo le dije, no, a Costa Rica. Coincidentemente, nos ubicaron, sabían dónde estábamos, pero nos ubica Alberto Cañas, nos llama por teléfono y nos dicen, miren, ¿ustedes cuándo vuelven? Y le dijimos, no sabemos, yo quiero que sea ya, porque la compañía de teatro está renovando sus elencos y demás, y los queremos en la compañía de teatro. Y yo dije, la vida de nuevo está resolviendo por mí. Regresamos, y yo fui actriz de planta. Antes de eso, cuando se fundó la compañía, habíamos tenido una reunión de todo el gremio artístico en Costa Rica, en mi casa, en Barrio Dent, donde se decidió la fundación de la compañía. Entonces, a mí me tomaron, a raíz de eso, fue que me nombraron emérita de la compañía, ¿verdad? Bueno, cuando regresamos, el director era Esteban Pols, que era un español magnífico director, ¿verdad? Yo trabajé en la compañía como actriz de planta y en promoción durante, del 73 al 77. Mientras hacíamos promoción en la Compañía Nacional de Teatro, nos fuimos dando cuenta que lo que estábamos haciendo no era promoción. Y que no era, me imagino, congruente con la realidad nacional. Sí, y además era repetir un aprendizaje teatral de escuela, y ese no es el sentido de la promoción teatral. Yo, que venía con algunos conocimientos, y Alfredo, que ha tenido práctica de esos conocimientos en comunidades y demás, insistimos en que había que cambiar esa forma. Y entonces, una vez más la vida, me llama desde México esta amiga argentina con quien nos encontramos en Betty Catania, y me dice, no sabes quién está aquí y quiere hablar con vos, y me pone a Fessler al teléfono. Bueno, la emoción no te puedo explicar. Pero entonces le dijimos que viniera a visitarnos, pero con malas intenciones, se lo dije. Y él dijo, sí, voy para allá, con Bettina, que era su esposa, ¿verdad? Entonces, hablamos con Guido Sáenz, que en ese momento era viceministro, y le explicamos todo lo que estábamos pensando y quién era Fessler, etc. Y Guido dijo, yo lo quiero conocer. Así que la primera persona a quien transportamos así a Fessler de la manita fue a Guido Sáenz, que le dijo, usted se queda, usted no se puede ir. Y vamos a crear un taller, como me lo han explicado, etc. Muy bien, primero dudó porque él tenía un contrato con la Comedia Francesa. Pero pidió postergación. ¿Con la Comedia Francesa en México? De Francia, con la Comedia Francesa, con la Comedia Francesa. Ok. De hecho, para allá iba. Pidió una postergación en la Comedia, que se lo dieron. Se vino a Costa Rica en el 77, a principios, ¿verdad? Y se conformó su equipo, en el cual me quiso a mí,
a Luis Fernando Gómez, a Eugenia Echaverri, a Martita Matamoros, a Rubén Pagura, a Diego Díaz, un músico uruguayo, bueno, a Rodolfo Araya padre. Hicimos con él como 5 meses de entrenamiento en la metodología. Y en julio o agosto se abrieron las puertas para inscripciones y se inició el primer grupo de taller, que es la generación 77. Ya como ya haciendo promotores culturales en el país. Exacto. Formando promotores. Sí. A todas estas, yo había ya dejado la compañía de teatro, pero seguí en comunicación con la compañía y con otros elencos. O sea, yo daba clases en el taller, pero hacía teatro con el Teatro Tiempo, con el Teatro Nacional, con el Teatro Universitario, con el Ángel, que había llegado ya para esa época. No, el Ángel llegó antes de esa época. Con el Ángel, con el Viejo Arlequín y demás. Pero en el año, varios años después, 5 años después, Óscar Fessler ya no pudo seguir postergando su ida a Francia. Y entonces, y ya nosotros habíamos estado súper entrenados y habíamos aplicado totalmente y correctamente la promoción y demás, y Fessler renunció y se fue. Y me nombraron a mí como directora. Pero yo prefería hacer una experiencia que me pareció más interesante. Decir, quiero un equipo colectivo que conformemos bajo mi dirección, digamos que como directora, un equipo consultor, con salario. Yo me acuerdo que no había salario para eso, entonces yo dije, no, yo gano tanto y esto se reparte entre las 3 personas que yo quiero ahí como equipo. Esas personas fueron Diego Díaz, Eugenia Echaverri y Luis Fernando Gómez. Eso luego se amplió a un colectivo, ya no como decir, Eugenia Echaverri, Luis Fernando Gómez quedó a cargo de actuación. Eugenia Echaverri quedó a cargo de la coordinación de materias y Diego Díaz a la coordinación de algo que yo abrí en ese momento como programa, ¿verdad? Habían egresados de la primera promoción y yo incorporé a Lian Solís para que ella se hiciera cargo de todo lo que fuera promoción, para lo cual nombramos a 4 personas a su cargo. Entonces yo tuve la suerte que en el ministerio, en esa época que estaban Guido Sáez y Beto Cañas, no es cierto, en esa época estaba González, era el gobierno, sí, está González e Inés Trejos. González el escultor, e Inés Trejos. Me permitieron todo. Era una época donde se respetaba a los directores de las instituciones, donde la palabra de los directores valía y tenía peso y validez y ameritaba ayudar, colaborar, solucionar, como debería haber seguido siendo, pero todo eso se perdió. Entonces tuve la oportunidad de formar equipos de trabajo y de ser 3 o 4 que éramos, pasamos a ser como 18. Y también teníamos una reunión fija todos los miércoles en la mañana por 4 horas para estar interiorizados de todo lo que pasaba en cada área y de hacer intercomunicaciones de trabajo
en cada materia. Es decir, si había dificultades en tal materia, de qué otra manera los otros profesores, dentro de sus respectivas materias, hacían trabajos de facilitación para esta materia que tenía problemas. Yo puedo decirte con absoluta certeza que la época más maravillosa y productiva de mi vida fueron los 20 y tantos años que estuve en el taller de teatro, 18 de los cuales fui su directora general. Creamos muchos programas que no existían. Trabajamos con material de abuso, con los programas atendientes al derecho de los niños, que fue escrito con colaboración del taller de teatro, haciendo las partes prácticas. Trabajábamos con instituciones, con el PANI, con el PANIAMOR, con temas de organizaciones no gubernamentales, es decir, y con el Ministerio de Educación, con el que desarrollamos una labor conjunta por muchos años, que consistía en hacer promoción con estudiantes y capacitación a maestros con una metodología especial, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la otra área de la que no te he hablado, se llamó promoción artístico-cultural. Ahí conseguimos un convenio con la UCR y con la UCR y con la UNA, que nos proveyeron de 4 importantes profesores. Uno historiador, uno especialista en todo lo que significa realidad nacional. Otra persona en todo lo que significaba legislación. Y una cuarta persona que se encargaba de unificar las áreas, porque los alumnos que se aceptaban eran de cualquier especialidad artística. Y estaba destinado esto a que todos, es decir, artes plásticas, música, teatro, todo pudiera llevar a una capacitación que diera por resultado crear en comunidades núcleos capaces de desarrollar, de unificar a la gente, al guitarrista, al pintor, al poeta, unificarlos para que en sus propios lugares, en sus propias comunidades, generaran grupos reproductores. ¿Verdad? Eso, para mí, usted acaba de definir que es una persona promotora, claro, artística. Claro. Entonces, estuvimos con esa labor varios años. En alguno de esos gobiernos prescindieron de esa parte, casi antes de yo irme, una de las razones por las cuales... Bueno, además de eso, yo pasé 7 años en que no hice teatro, porque se hizo precisa mi tiempo absolutamente completo para dedicarlo al taller. Porque yo estaba en la parte fea del trabajo, que era lo administrativo, lo lindo era lo organizativo, pero todo lo administrativo que uno se volvía loco con eso, ¿verdad? Porque empezaron las restricciones, empezaron las nuevas leyes, empezaron los nuevos... Se renovaba, moríamos haciendo documentos y documentos y documentos y más documentos. Me convertí en una burócrata. Y yo ya estaba que no podía más con la vida. Esos 7 años. Y yo tomé dedicación exclusiva y no hice nada más. Porque me la aplicaron como si fuera prohibición.
Hasta que a los 7 años, Guido Fernández, del que ustedes no deben tener muchas noticias, pero era el director del periódico La Nación, un abogado muy importante y demás, un día me preguntó ¿por qué no estás más en los escenarios? Y yo le conté por esto, y me dijo, ay no, pero es que eso atenta contra los derechos humanos. Y me hizo un escrito tan maravilloso que yo presenté en Hacienda que me tuvieron que dar permiso para actuar. Qué bien. Porque en realidad yo tenía dedicación exclusiva como directora general del taller, no como actriz. Bien. Rápidamente, Graciela Moreno, la directora del Teatro Nacional por muchísimos años, creo que estuvo varios años más que yo como directora, porque cuando yo me fui, ella todavía siguió, decidió hacer un montaje con el que después fuimos a un festival internacional en Chile en los años 92, por ahí. ¿Cómo se llamaba? Camino hacia la Meca, dirigido por Remberto Chávez, y los actores éramos David González, Sylvie Durán y yo. Bueno, de ahí no paré de hacer teatro. Entonces, durante muchos años trabajé, pero para mí era un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Estar en las dos cosas. Tenía que conjugar las dos cosas y conjugar los tiempos y demás. En un momento determinado, y cuando estaba haciendo mis 2 últimas obras de teatro, que fueron Soledad, ¿quién te acompaña?, con María Silva, que la había escrito para nosotras, y Leonardo Perucci estaba montando Los árboles mueren de pie. Entonces hice Soledad primero y Los árboles mueren de pie casi inmediatamente que bajó Soledad. Pero yo ya estaba libre antes de esto, porque yo me pensioné. La primera obra que hice después de pensionarme fue con el Teatro Edel Ángel, y de ahí fue que no paré nunca más por 14 años de hacer teatro. Al cabo de los 14 años de hacer esto y aquello y lo otro y lo otro y lo otro y lo demás allá y todo lo que fuera, ¿verdad? Pasa esto, que yo digo, ya no quiero más, pero me ofrecen estos 2 montajes que era imposible la tentación, los acepto, y en Los árboles mueren de pie hice 4 temporadas. Con Soledad hicimos una temporada, giras, y lo último que hicimos fue el Festival Latinoamericano en Miami. Bueno, cuando llevábamos 4 temporadas, y yo empecé a pensar en todo lo que no había hecho en mi vida porque no tenía tiempo. ¿Cómo qué? Viajar más, reunirme más con los amigos. A mí me gusta muchísimo cocinar y me gusta muchísimo que haya gente en mi casa invitada, cosa que gracias a Dios puedo hacer todo el tiempo. ¿Sí? Pasar más tiempo con mi hijo, poder viajar a Guanacaste a ver a mis nietos, que tengo 2 divinos, un sueño. Y el teatro me estaba impidiendo eso, porque yo en Los árboles, por ejemplo, daba función a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche. Sí, cuando entrevistamos a Perucci, yo no conozco una obra que haya tenido más presentaciones por tanto tiempo y tantas temporadas. Yo porque de verdad me quedé con la boca abierta. A partir de lo que te voy a contar, la dejé, todavía siguieron 3 años más con Eugenia Echaverri. No, impresionante. ¿Sí? Y no te puedo explicar la experiencia maravillosa, porque era para estudiantes. En la noche era para público general, pero en la mañana y en la tarde era para estudiantes. El público más atento, más perceptivo, más sensible que hemos tenido, o que yo he tenido a través de los años, con cualquier obra de teatro que haya hecho. Los estudiantes. Los estudiantes. Creo que un acierto fundamental fue la elección de la obra.
¿verdad? Y luego había un equipo de actores de primera calidad que supimos interpretar exactamente lo que Leonardo como director quería y que dábamos el alma. Pero además resulta que, claro, durante ese tiempo se formó una familia. Sí, claro. Entonces lo pasábamos maravillosamente bien juntos, que el día que no teníamos presentación no hacíamos más que llamarnos por teléfono. Bueno, en un momento determinado yo dije, esto ya. Así que con el debido respeto y cariño le dije a Leonardo, ya no quiero, Leonardo, porque todavía tenía 77 años, todavía estoy en edad de disfrutar de otras cosas. Ahorita en cualquier momento ya no puedo más y me tengo que quedar en mi casa, como efectivamente sucedió varios años más tarde. Y a pesar de las tentaciones que tuve, porque me ofrecieron personajes y obras preciosos después de eso, porque nadie me quería creer que yo ya no iba a actuar más. Bueno, resistí a todas las tentaciones y me dediqué a lo que quería hacer antes de que fuera demasiado tarde. Así que pude viajar, pude pasar temporaditas en la casa de mi hijo con mis nietos divinos y mi nuera que adoro. Pude recibir amigos, pude salir, pude hacerme fines de semana. A mí me gusta mucho Puerto Viejo, me gusta mucho Cahuita, me gusta mucho Tamarindo. Entonces, con amigas el fin de semana. Y te diría que disfruté muchísimo, muchísimo. Y poco a poco fui dejando de extrañar el teatro. Lo único que nunca en la vida he dejado de extrañar es el Taller Nacional de Teatro, del cual además con toda la emoción del mundo, hace algo más de una semana, recibí un homenaje en el Teatro Melico Salazar, que fue para mí lo más emocionante que me ha sucedido en la vida. Tenía premios nacionales, tengo, no sé, 8, 10 premios nacionales, etc. En ningún momento yo tuve esa sensación, medio entre que esto es lo último, medio entre que este es el lugar que yo amo, estoy entre la gente que amo, además, que te juro que es un buen cierre para mí. Cierre. Sí, digamos, de actividad es un cierre. Claro que el cierre va a ser Yo te podría decir que he tenido una vida muy afortunada. Muy, muy afortunada. Sí, envidiada, por ejemplo, por mí. Sí. Pude hacer lo que quise, como lo quise. Cuando no quise fue no. Tengo un hijo maravilloso, tengo unos nietos divinos, tengo amigos que son familia entrañable, con los que estoy constantemente. Egresados del taller, viene al menos alguno un día de semana a tomar café y a cotorrear, ¿verdad? Y acordarnos de cosas. O sea, me lo paso muerta de la risa, lo cual es muy saludable. Y yo creo que por el tiempo que me quede, sea cuanto sea, puedo quedarme tranquila de que tuve una vida feliz, productiva, esforzada, sí, mucho, mucho. Sí, de abrir caminos. No fue nada me fue facilito, digamos. Pero siempre logré lo que quería lograr. Pero además de eso tuve la suerte de cosas impensadas que me ofrecieran y que realmente me satisfacían. Sí, yo creo que muchas de las personas de la generación de ustedes
estaban en el momento indicado, Sí, en el lugar indicado y por eso en se el dieron lugar ciertas indicado, en el cosas. momento indicado. Y con las personas indicadas, que ahora también Con hablábamos las que personas sin querer indicadas. estaban en el Porque público mira, y luego llamó. cuando se creó la Compañía Nacional de Teatro, que yo ya estaba aquí, habíamos hecho cosas antes, ¿verdad? Y además existía antes una cultura teatral con el teatro universitario de Lucio Ranucci, ay Dios, Jean Moulin, Nico Baker, ya habían hecho cosas. Existía el teatro universitario, muy anterior a cualquier cosa, pero no existía una regularidad de cosas en teatro. Y el único teatro existente era el antiguo Arlequín. Entonces podría decirte que la época que me tocó, que fue emocionante, porque fue la creación del ministerio. Luego, por malas razones, pero para nuestra suerte, llegaron todos los actores uruguayos, chilenos y demás, habiendo españoles, en la compañía había, incluso nos llamábamos a sí mismos la Organización de las Naciones, porque había hondureños, nicaragüenses, argentinos, chilenos, uruguayos. Ahora, los sudamericanos veníamos todos con una misma metodología teatral, por lo cual fue muy fácil entrelazarnos y acomodarnos a los montajes sin mayores diferencias de conceptos. Y la creación de la compañía fue un acierto para siempre agradecerle a Alberto Cañas, aunque ya la compañía no tiene nada que ver con la que se creó, pero el Ministerio de Cultura propició muchas cosas que no existían. Por ejemplo, todas las adscritas que han sobrevivido hasta hoy día, con el esfuerzo más extraordinario del mundo, porque siempre ha habido circunstancias en que ¿y esto para qué? ¿Y aquello mejor por qué? Y lo otro. Con directores a cargo en aquella época muy fuertes, muy fuertes, con profesiones muy sólidas, con conocimientos muy sólidos, con argumentos muy sólidos. Entonces fue una época como de florecimiento. Además, para esa época ya había egresados. Había egresados de la UCR, había egresados de la UNA, había egresados del Taller Nacional de Teatro, que se fueron incorporando al movimiento teatral con una extraordinaria capacidad. Y se hizo un relevo que, a medida que nos fuimos retirando de a poquito, se hizo un relevo interesante, que solamente, que terminará de florecer cuando las tablas hayan sido suficientes, como las que todos nosotros traíamos cuando llegamos. Porque el teatro se hace haciendo. El estudio sirve para sistematizar, para promover el interés. Yo te diría, en las escuelas de teatro en general sirven para que cada estudiante saque de sí lo que tiene para dar. No se trata de decirle esto se hace así, sino de darle el estímulo para que el estudiante encuentre su propia manera de expresar de acuerdo a ese estímulo. Es la única manera para mí de formar creadores. Y la única manera de que esos creadores, por lo menos en teatro, tengan la capacidad suficiente como para indagar en sí mismo y enfrentarse cada vez al trabajo de una manera adecuada, profunda, verdadera y creíble.
porque al fin y al cabo el teatro no es más que eso, la representación de los conflictos del ser humano, que debe ser una alerta para el público que vea las obras. Qué lindas palabras. Por lo demás, yo te diría que personalmente a mí el teatro me dio algo invaluable. La vida es tan corta, aunque la mía lleve tantos años, y uno solo sabe cuando las cosas te pasan por la experiencia. Que yo te diría que el mayor beneficio que yo recibí en teatro no son ni los premios, ni los reconocimientos, ni los aplausos, ni todo eso, que es bienvenido y lo agradezco. Fue que en esta corta vida pude vivir más de 90 con las obras, vidas de otras gentes. Y a través de los personajes, a los que si no amás, aunque sean contrarios a uno, no podés representar, empecé a entender el mundo y a las personas. Empecé a tener sentido de equidad, empecé a tener equipo de conocimiento y deseo de equipos en trabajo, o sea, dejar el ego, espérate para dentro un ratito, solo no se puede, ¿verdad? Y sobre todo una enorme compasión en el mejor sentido de la palabra, de tanta gente que tiene una vida difícil, complicada, que no es entendida por los demás. Y cada una de esas cosas se encuentra en cada una de las obras que uno ha podido hacer. O sea, yo te diría que en vez de 87 años tengo 90 más. Uno por cada obra que andan por ahí, nunca me acuerdo el número exacto. Y eso para mí no tiene desperdicio, y es lo más enriquecedor que yo he tenido en mi vida. Por aparte, también me dio la oportunidad de que no solo alternar con gente de mi edad, sino descubrir un mundo que jamás hubiera descubierto si no hubiera trabajado permanentemente con gente joven, que me descubrió cómo iban cambiando los tiempos, cómo iban variando las calidades de vida, cómo iban variando los conceptos, cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban, que no fueron los de mi época. Porque la gente joven de ahora tiene muchas más dificultades de las que tuvimos nosotros cuando teníamos su edad. Entonces, como yo no soy de las que cree que todo pasado fue mejor, sino que soy las que hay que vivir el presente para que todo el futuro sea mejor, todo eso se me lo brindó el teatro como un anhelo y una aspiración para que suceda. En fin, soy una mujer que está feliz. Se le nota. Tengo dos preguntas. Sí. La primera es, como estamos hablando de la parte de estudio y con tecnicismos, usted me decía que todas las personas que venían formadas del sur de América venían con una metodología parecida. Sí. Hablemos técnicamente, que eran las muy cosas esa parecidas. Bislasquiana. O sea, justo lo que ahora se dice que no, pero sigue siendo así. Por supuesto que hacíamos teatro innovador, teatro de vanguardia, todo eso. Pero el principio fundamental para empezar a aprender es a reconocerse a uno mismo, a introducirse en los personajes hasta la profundidad, para después transformar esto, transformar a la persona en el actor para ser el personaje. O sea, aprender a escarbar en uno lo que puede servirte para el personaje, no hacer de esto un transcurso filosófico, ¿no? Ni mucho menos psicológico, sino utilizar todos los mecanismos internos que se descubren a través de esa metodología para poder llegar al fin a ese resultado. Las escuelas sudamericanas
la de Uruguay, la de Chile, la de Argentina, eran muy similares. Porque también las personas que las dirigían, que estaban a cargo, tenían una formación muy similar y muy probada como resultado. Eso fue interesante y fue providencial para esta unión que se tuvo que hacer entre mucha gente de distintos procedimientos, de distintos orígenes, de distintos lugares. Teníamos una cosa en común que es la que servía para el teatro. Una forma de enfrentarnos al desafío que implica un montaje con mecanismos similares, pero tras el proceso de cada uno, tras el proceso individual. Y al final lograr esa mancomunidad que nos hacía un equipo en defensa de un proyecto. Que en suma y síntesis, eso debería ser el teatro. Un grupo de personas que están de acuerdo con determinado mensaje y que quieren ser fieles a ese mensaje de la mejor manera que se pueda lograr y para un objetivo, para hacer pensar. Y en eso entran la comedia, el drama, el melodrama. Pensar, lo que usted ahorita me decía, para hacer pensar sobre conflictos que la humanidad está pasando. Exacto. Porque mira, los conflictos que la humanidad pasa son ahora igual que hace 100 años. Solo que el enfoque del conflicto es diferente. Pero por último, ¿de qué se trata? De las circunstancias del ser humano, que cambian de época, pero no cambian de naturaleza. Y por último, lo que te decía, por lo menos en mi proceso personal, darle al público la posibilidad, a través de mis personajes, de entender a personas que tal vez rechazan. Todo lo demás, las críticas, los éxitos, son todos muy bienvenidos, ¿verdad? Pero no son lo esencial. Lo realmente esencial, para mí al menos, es esto que te estoy expresando. Y he tenido la suerte de pasar por todo, por las comedias, por los dramas, por los melodramas, por todo tipo de época, todo tipo de expresión, ya sea fiel a la época o modernizado a la época. Bueno, una riqueza que nunca terminaré de agradecer a Dios. Primero, por haber dejado la abogacía, que me gustaba mucho y que me sirvió muchísimo. Porque cuando el Taller Nacional de Teatro me dio la dirección, vieras cuánto me sirvieron esos años, ¿verdad? Pero no era lo mío. Y por lo demás, la práctica de la danza, la práctica de la música, la práctica del canto, anteriores al teatro, me completaron totalmente lo que implica en su totalidad el entrenamiento de un actor. Sí. Así que yo llegaba al teatro con ganancia y con el mejor profesor que podía tener. Y en un lugar que amo mucho, mi Santa Fe querido, donde había un movimiento impresionante de gente joven, a la par de gente ya mayor, que claro, para nosotros eran mayorcísimos y si acaso tenían 45 años, ¿verdad? Pero en todas las artes. Entonces había además un intercambio. Por ejemplo, el escenógrafo del Teatro de los 21 era arquitecto, pero también era pintor. El vestuarista era bailarín, pero a su vez era vestuarista. O sea, gente con diversidad. Entonces, realmente se formó, sí, una comunidad interesante, que no tuve mucho tiempo que extrañar, porque cuando yo llegué a Costa Rica, encontré que, por ejemplo, el Teatro Arlequín, que se decía teatro aficionado,
era de un alto valor profesional, no solo en conocimientos, sino en disciplina, en rigurosidad en la elección de las obras, en una conformación de un elenco sólido. O sea, estaban las cosas, solo habían quedado como un stand-by. Y esto permitió que la cosa siguiera adelante y llegara al día de hoy, al que le deseo mejor suerte que la de hoy. Quiero preguntarle finalmente, como actriz, ¿cuál es la obra que más recuerda y por qué? Mira, los seres humanos recordamos más la primera y la última, pero en mi caso no es así. Tal vez en cuanto a la primera pueda coincidir, porque con aquella audacia que solo tiene la gente joven, mi primera obra fue El zoológico de cristal, haciendo a Amanda Winfield, un personaje de 25 o 30 años mayor que yo. Y me acuerdo que fue un montaje para mí también inolvidable, porque trabajamos los 4 Catania por el Teatro de los 21 y no solo hermandad, sino una unión total. Fue dirigida por Carlos Catania y trabajaba Alfredo en Jim, Betty en La Muchacha, yo en Amanda Winfield, Carlos que dirigía y hacía Tom. Esa es una obra inolvidable dentro de mi memoria emotiva. El otro personaje del cual aprendí tantísimo fue la señorita de Tacna, de Vargas Llosa. Ese personaje que fluctuaba de los 17 años a los 90 años y que necesitaba ser refrescado con una mente y un espíritu de 17, de 30, de 40 y de 90, me obligó a mí a hacer una introspección enorme para encontrar elementos que fueran comunes a edades en las que uno a veces ni piensa recordando. Pero que yo ya había pasado, bueno, todavía no había llegado a los 90, pero es más, ni había llegado ni a los 60, creo. Pero me requirió un gran estudio, no le podría llamar estudio, yo te diría una gran experiencia personal para lograr el personaje tan complejo que escribió Vargas Llosa. Y tengo que decirte con gran satisfacción que Vargas Llosa vino al estreno y se quedó sorprendido de los trabajos, del montaje, porque él imaginó tal vez como medio mundo, Costa Rica, vamos a ver qué hay, ¿verdad? Fue muy afectuoso en cuanto a elogios para mí en lo personal. Su esposa, de ese entonces, porque él se casa todo el tiempo, se permitió expresar que él había dicho que era el montaje en el que más le había emocionado su mamá, que era el personaje principal, digamos, ¿verdad? Asimismo hizo grandes elogios del trabajo de Luis Fernando Gómez, que es el personaje que lo representaba a él, no sé si conocés la obra. Te diría que esa obra está en la totalidad, pero hay otras obras que yo adoré. Los árboles ponen de pie, lo adoré. Soledad, quien te acompaña, lo adoré. El baile de los ladrones, que es una comedia desopilante maravillosa, lo adoré. Las historias para ser contadas, ¿para qué te digo? ¿Verdad? Es decir, pero así como en el corazón, allá adentro, eso es lo que me quedó. Muchísimas gracias, Gladys, de verdad. Creo que este tiempo se hace cortito de estar aquí compartiendo con usted, de escuchar esas lindas historias y de aprender. Para mí, hacer esas entrevistas es como recibir una clase de teatro. Debería ser como algo obligatorio, todas Muchas esas gracias. historias.
y todo el conocimiento que ustedes tienen. De verdad, demasiadas gracias por compartirlo con todos nosotros. Muchísimas gracias. Ok. ¿Sabe que también Se me quedó una cosa importantísima, pero yo no sé si es hora de que te la cuente. Cuéntemela. Bueno. Que también hice cine, hice radioteatro, hice grabaciones específicas para Radio Nederland, tuve grupos de gente de distintas edades que se agrupaban para tomar clases particulares de teatro, pero de todas esas actividades extras a las que te he ido contando, hay una muy especial para mí. El grupo israelita de teatro, HIT, me llamó para empezar a tomar clases de teatro. Ese equipo ya existía. Una de las fundadoras había sido Aide Deleuze. Y yo ya los había visto actuar en las obras en que estaba Aide, anterior a este llamado, que fue en el 80 y algo para mí. Bueno, me reuní con ellos y encontré que había tantas condiciones ya dadas que decidimos hacer el primer montaje como si fuera una experiencia de escuela. Bueno, a ver cómo te explico. Hice 10 obras con ellos. Hacíamos una por año, en temporadas. Y la última, que es inolvidable para mí, fue que monté con ellos El violinista sobre el tejado. Con un elenco tan entrenado que nadie podía creer que no era profesionalísimo, ¿verdad? Había gente de fuera del país viendo, porque como es un título conocido, turistas, etcétera, que andaban por el país, dijeron, ay, mira, ¿verdad? Y llegaron y se quedaron y hablaron y demás. Pero también esa fue una de las cosas que yo dije, ok, hasta aquí. Y de las direcciones que había hecho, pequeñas direcciones, las más importantes para mí como directora fueron con el grupo israelita de teatro, un grupo absolutamente profesional dentro de su categoría, ¿eh? Es decir, pero además trabajadores y con unas producciones que solo ellos pueden hacer, ¿verdad? Sí. Con gran esfuerzo, porque no te creas que les es fácil, pero con gran esfuerzo. Y en El violinista en el tejado hubo un derroche de producción maravilloso. Porque tenían una gran dirección. Además con gente muy... Jody Steiger en las luces, Carlos Ovares en las coreografías, Pilar Quirós en la escenografía. Hubo un especialista, Diego Levinson, en toda la parte de las danzas populares judías. Especialistas o sea, en cada rama. Todo. Arabella Salaberry me hizo la asistencia de dirección. O sea, un trabajo que yo te diría que ni Todos los sellos de calidad. ni yo creí que iba a resultar así. Pero sí quiero decirte que el Teatro HIT está muy profundo en mi corazón también. Muy multifacética usted. Lo que le iba a decir ahora, y que es con lo que quiero cerrar, es que también siento muy felizmente a todas las mujeres que he entrevistado, mujeres muy empoderadas, multifacéticas y muy felices. Muy, muy felices, y eso me hace a mí muy feliz también. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicas.